Hola, hola, ¿cómo están, gente? Mi nombre es Sonia Macari y hoy en este video les voy a enseñar cómo realizar las ecuaciones. En este caso tenemos un menos 3 y fíjense que tenemos un paréntesis. En este caso lo que tenemos que saber es que acá en el medio hay un por. Cuando no hay signos porque hay una multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una propiedad que se llama propiedad distributiva, en donde vamos a multiplicar este 3, ya sea por este término y por este. Entonces, vamos a hacer menos 3 por x, menos 3x. Ahora, este menos 3 lo vamos a multiplicar por el menos 4. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. Colocamos el igual. Y esto no lo podemos resolver, son dos términos que están sumando, pero no los podemos calcular porque el 2 tiene x y el 6 no, es un número solo. Entonces, en la ecuación lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la x y tenemos que dejar por un lado lo que sería las x y por el otro los números. Entonces vamos a separar en términos, acá tenemos un término y otro, acá tenemos las x, menos 3x lo vamos a bajar, ahí lo bajamos y vamos a pasar este 2x que está sumando, lo voy a pasar restando. Por el otro vamos a bajar el 6, que es número, y lo que está sumando lo vamos a pasar restando. Este 12 que está sumando lo voy a pasar restando. El igual debajo del igual y tenemos menos 3x menos 2x, los dos están restando. Signos iguales sumo, 3 y 2 son 5 y le colocamos el negativo, perdón. Y hacemos esta cuenta, 6 menos 12, signos distintos resto, a 12 le saco 6, me queda 6, como el 12 es más grande, negativo. El igual debajo del igual y bajo la x. Menos 6, este 5 que está multiplicando, y este 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Se pasa dividiendo con signo y todo. Como está negativo, se pasa negativo. Y ahora hacemos menos por menos, más, me queda positivo, y me queda 6 quintos. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Me faltó, gente, la verificación. ¿Qué pasa? Para la verificación lo que tenemos que hacer es en el lugar de la x reemplazar por lo que nos dio. Nos dio 6 quintos. Entonces vamos a empezar a hacer la verificación. Vamos a escribir menos 3 por, en este caso la x es un 6 quintos, menos 4, cierro paréntesis, es igual a 2 por 6 quintos más 6. Voy a correrlo para que se pueda entender qué es lo que hice. Ahí lo voy a ubicar. Y lo que hice fue que en el lugar de la x puse lo que me dio 6 quintos. Y ahora voy a hacer la cuenta. Bueno, tenemos que hacer cuentas con fracción. 6 quintos menos 4. Común denominador es el 5. Va a haber, hay videos en mi canal de cómo se explica para poder hacer esto un poco mejor, más rápido, ¿no? 6 por 1 es 6, 5 por 4 es 20. Signos distintos resto, ahora lo hago rápido porque si no, no podemos avanzar. Esto me da menos 14 quintos. ¿Por qué? Signos distintos resto y coloco el signo de mayor. O sea que esto me da menos 3 por, y entre paréntesis, menos 14 quintos, paréntesis. Y ahora hacemos esta cuenta. 2 por 6 es 12 quintos más 6. Ahora vamos a multiplicar. La multiplicación es derecha. Entonces hacemos 3 por 14. Ahí.
3 por 14, 42, menos 42, y debajo el 5. Ahí está. Perdón, no es negativo, es positivo, porque menos por menos es más. Y ahora tenemos un 12 quintos más 6. Común denominador es 5. 12 por 1 es 12. Más 5 por 6, 30. 30 más 12, 42 quintos. Fíjense que me dio igual, tanto de este lado como este lado. Y este es positivo, ¿no? Entonces quiere decir que mi ecuación está bien. Ahora sí, vamos al siguiente video. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos lo mismo, un 2, y en este caso, como no hay nada, es un por, y vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a hacer 2 por x, 2x, y ahora este 2 lo vamos a multiplicar por el menos 3. Más por menos, menos, y 2 por 3, 6. Y bajamos el menos 5. Ahora, muy bien, el igual debajo del igual. Y fíjense que tenemos un menos delante de un paréntesis. Este menos lo que va a hacer es cambiarme el signo de todo esto. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que voy a hacer es una multiplicación con los signos. Porque en la distributiva, menos por más, menos, y bajamos la x. Porque en realidad es 1 por x es x. Menos por más es menos, y bajamos el 4, porque en realidad acá hay un 1. 1 por 4, 4. El igual. Ahora vamos a juntar todo lo que es x. X, vamos a dejar por un lado 2x. Vamos a bajar, pues estos todos son términos, ¿ven? Acá tenemos un término, acá tenemos el otro. Recuerden que el más y el menos me separa en términos. Entonces acá tenemos todos términos de los cuales vamos a juntar de este lado todas las x y de este lado todos los números. Este menos 5, como está del mismo lado, lo vamos a bajar. Menos 5x, ahí está. Y esta x que está de este miembro vamos a pasar para este lado. Como está restando, lo vamos a pasar sumando. Bajo el menos 4, muy bien. Y este 6 que está restando, lo voy a pasar sumando. Ahora hacemos la cuenta. A 6 le saco 4, me queda 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando los signos son diferentes, se restan. 6 menos 4, 2. Ahora vamos a hacer esta cuenta de estas x. ¿Qué tenemos? Un 2x más otra x son 3. A 3 le quito 5, me queda 2. 2x. Y como el 5 es más grande, me queda negativo. Más grande, y lo que hago es buscar el signo que está delante. O hago 2, menos 5 es menos 3, menos 3 más 1 es menos 2. Continuemos. Elajamos la x, el igual. Tenemos que pasar para el otro lado todos los signos que están, en este caso, esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Menos 2. Ahora hacemos 2 dividido 2 es 1, y más por menos, menos. Vamos a hacer la verificación. En este caso nos dio menos 1. Vamos a verificar. Para verificar lo que debemos hacer es copiar todo esto lo mismo, y vamos a reemplazar en el lugar de la x este menos 1 que nos dio. Lo vamos a poner por acá, que fue nuestro resultado, y vamos a armar la verificación. Bueno, para la verificación vamos a colocar en el lugar, vamos a ponerlo más acá, el 2 por, y entre paréntesis, la x me dio menos 1. Entonces vamos a poner menos 1, y ahora viene el menos 3. Hay menos, ahora el 5,
por, y en este caso nos dio menos 1, menos 1. Lo que tenemos que hacer en la verificación es un cálculo combinado. Ahora tenemos menos, menos, abro el paréntesis, menos 1, y tengo un más 4. Y cierro paréntesis. Vamos a calcular. Tenemos 2 por menos 1 menos 3 menos 4. Signos iguales, sumo y coloco el mismo signo. Este es otro término. Ahí estaría todo separado en término. Menos por menos es más. 5 por 1, 5. El igual. El menos por menos es más 1. Menos por más, menos 4. Ahora tenemos signos distintos. Resto, esto me da 3. Y como el 4 es más grande, me da negativo. Ahora vamos a hacer esta cuenta. Tenemos más por menos, menos 4 por 2, 8, más 5. Muy bien. Y tenemos, como los signos son distintos, resto. A 8 le saco 5, me queda 3. Menos 3, menos 3. Fíjense que al hacer este cálculo y al reemplazar con la X, me dio lo mismo. Entonces, si no da lo mismo de este lado, al igual que este, quiere decir que nuestra ecuación estaba bien. Vamos a la siguiente capa. Siguiente ejercicio. Fíjense que también tenemos una propiedad distributiva. Acá no tenemos una multiplicación. Y tenemos acá mismo un paréntesis con un signo negativo. Vamos a empezar con este. Tenemos menos por más, menos 2 por 3, 6 y colocamos nuestra X. Vamos con el signo, menos por menos es más, 2 por 5, 10, más y bajo el 4, 4X. El igual, y acá tenemos otra distributiva, pero como tiene solamente el menos, vamos a trabajar solamente el signo. Menos por más, menos 1 por x, x, porque acá en realidad tengo un 1. Menos por más es menos, y el 7, más 3, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es juntar por un lado todo lo que es x, y por el otro lado todo lo que es número. Fíjense que estoy separando en términos. ¿Qué me separa en términos? El más y el menos, para poder darme cuenta hasta dónde termina mi término. Vamos a bajar el menos 6x, que es el primer término. Vamos a juntarlo con la otra x más 4x. Y este menos x lo voy a pasar sumando. Bajamos el menos 7 y bajamos el más 3. Fíjese cómo yo respeto el signo, porque lo estoy bajando, pero no va a pasar con el 10, porque el 10 está de este lado. Entonces, como está sumando, lo voy a pasar restando. Muy bien, el igual debajo del igual, y vamos a calcular por este lado todas las x y por este lado todos los números. Tengo menos 6 más 4, signos distintos, resto. Me queda menos 2. Menos 2 más 1, menos x. Si no, lo que podemos hacer es sumar estos dos, que me da 5, 4 más 1 es 5, 5 menos 6x me da menos x. Vamos con los números. Estos dos son negativos, los voy a sumar. 10 y 7 es 17. 17 más 3 es menos 14. Muy bien. Ahora esta x que está multiplicando es un menos 1, me va a pasar dividiendo con signo y todo. Dividido menos 1. Ahí entre paréntesis, porque acá hay un dividido, no pueden estar así. Esto es igual a 14 dividido 1, 14. Menos por menos, más. Y ahora vamos a hacer la verificación. Recuerden que la verificación consistía en utilizar lo que me dio mi x y reemplazarlo en todo lo que está acá. Vamos a verificar. Fíjense que yo acá lo que hice es reemplazar en el lugar de la x, puse el 14, acá había otra x, también puse el 14,
y lo repetí 2 veces. Vamos a borrar este. Ahí este no va, lo vamos a quitar. Ahí está. Perfecto. Ahí, ahora sí, vamos a sacar estas flechas. Entonces, ¿en qué consiste la verificación? La verificación consiste en el lugar donde está la X, colocar nuestro número que nos dio. Entonces, ahora sí, vamos a calcular. Dice menos 2 por, y acá tenemos un 3 por 14 menos 5. 3 por 14 es 42 y bajamos el menos 5. Paréntesis, más, y ahora hacemos 14 por 4. 14 por 4, 56. El igual debajo del igual. Y ahora colocamos el menos, porque vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. 14 más 7, acá lo que estamos haciendo es un cálculo combinado, ¿sí? 14 más 7, 21 más 3. El igual debajo del igual, hacemos menos 2 por 42, menos 5, 37, más 56. Vamos haciendo todo este cálculo combinado para ver que lo que esté de este lado del término nos dé igual que lo que está de este. Bueno, el menos por más, menos 21 más 3. Bueno, hacemos, acá los signos son distintos, entonces como son distintos se restan. 21 menos 3 me da 18 y como el 21 es más grande, se coloca el signo del número más grande, negativo. Ahora hacemos 37 por 2, nos da 74 y negativo, menos 74, menos por más menos, 56. Ahora vamos a ver si de este lado nos da el 18 negativo, ¿no? De este lado nos dio ya menos 18 y vamos a hacer. A 74 le resto 56 y me da 18. Como el 74 es más grande, me da negativo. Y ahí quiere decir que nos dio perfecto el ejercicio. Gente, yo sé que fue un video muy largo, pero con muchos ejemplos que les va a ser súper útil para que aprueben matemática. Espero que les haya sido útil. Si es así, espero sus likes, que compartan, se suscriban al canal, me escriban recomendaciones y lo que se les ocurra. Les mando un beso gigante y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.